Bienvenidas y bienvenidos a Media 20.1. Hace algunos días, Twitter tomó la decisión de censurar a Donald Trump, ahora expresidente de los Estados Unidos. Y aparentemente también canceló su cuenta. Ocurrió con otros políticos. No es la primera vez que estas plataformas, porque estamos hablando de otras también como Facebook, censuran a políticos, pero también lo han hecho con algunos líderes sociales, lo han hecho con algunas empresas. ¿Es ético? ¿Es legal? De eso queremos platicar con Gustavo Gómez. Él es el director ejecutivo de Observacom, Observatorio Latinoamericano de Regulación, Medios y Convergencia. Él es uno de los mayores expertos sobre políticas públicas de estos y otros temas en América Latina. Fue también director nacional de telecomunicaciones y asesor de la presidencia de Uruguay durante la presidencia de José Mujica. Gustavo Gómez, bienvenido a Media 20.1. Un gusto, Gabriel. Qué placer estar contigo a la distancia. Saludos aquí desde el sur de América. Exactamente, desde Montevideo, Gustavo. Exactamente, sí, capital del Uruguay. Exactamente, pues qué gusto que nos acompañes. A ver, de entrada, justo lo que decíamos en la introducción, Gustavo, ¿fue ético, fue legal lo que hizo Twitter con respecto a esta cuenta de Donald Trump? Las plataformas que manejan redes sociales hace mucho tiempo ya que regulan los contenidos que publicamos sus usuarios. Eso no es algo del conocimiento del común de la gente. O sea, la gente piensa que Internet es libre, abierto. De hecho, que no hay regulación, ¿no? Porque el Estado no se mete. No sabemos, nosotros sí, pero mucha gente no sabe que hay reglas establecidas por estas empresas que empiezan a actuar a partir de que le damos clic, ¿no? Y aceptamos sus términos de servicios. Esas reglas son algo normal. Cualquier empresa privada puede establecer reglas de admisión, incluso hasta un bar o un restaurante para permitir el ingreso de personas. En estos espacios pasa algo así. Lo que estamos discutiendo es, como si fueran un bar, si un bar puede poner reglas de admisión que impidan que una persona por el color de su piel entre y otra persona por el color de su piel no entre. Es decir, estamos hablando de si estas reglas del uso de esas plataformas son razonables, son democráticas o son discriminatorias. Y efectivamente, el debate está planteado a partir de una situación muy extrema, donde en lo personal no puedo estar de acuerdo con lo que hace Trump, lo que ha hecho Trump y lo que dijo Trump, pero coloca con mucha claridad el rol que tienen estas empresas hoy, como en inglés se llamaría gatekeepers, ¿no? Como porteros de lo que se dice y lo que no se dice. Y cuando eso se trata de un presidente de la República elegido democráticamente, como que las alarmas suenan un poco más. La respuesta directa es, las plataformas pueden establecer reglas, sí, y establecer una regla que no haya incitación al odio en sus plataformas. El problema es que se están convirtiendo en algo así como una justicia paralela, una justicia privada que decide lo que se ve y lo que no se ve. Eso por ahora es alegal, digamos. Es legítimo que las empresas pongan sus reglas, pero ha llegado a un nivel de decisión en espacios que hoy se han convertido en las nuevas plazas públicas que deberían llamarnos la atención. Y creo que la comunidad internacional ha tomado nota de esta situación y por eso muchísima gente ha rechazado la decisión de Twitter, Facebook, Instagram y otras, no por lo que dijo Trump, sino por lo que implica esta sustitución de la justicia democrática en temas de interés público. Ahora, Gustavo, hay unas opiniones muy divididas en relación con este tema. ¿Hacia dónde se ha centrado fundamentalmente el debate? Es decir, ¿hacia dónde se está inclinando el mundo en torno justo de estas plataformas? Bueno, el debate estuvo planteado, yo creo que, increíblemente, yo creo que no es porque estemos en desacuerdo, sino porque estamos mirando distintas cosas de lo que pasó. Los que están a favor de lo que pasó están pensando en lo que dijo Trump, en el impacto de lo que dijo Trump. Y la verdad, yo no puedo decir que efectivamente Trump incitó la violencia, ¿no? Y de alguna manera, bueno, tuvo relación directa con lo que pasó en el Capitolio.
los que trabajamos tema de libertad de expresión, mientras tanto, decimos, sí, puede ser que en este caso este personaje transgredió todos los límites de la libertad de expresión y pasó esa, ¿no?, esa raya, Sí. que incluso a nivel internacional no es aceptable en materia de libertad de expresión. A ver, acláranos justo ese punto. ¿Qué es cuál es ese límite que a tu parecer habría rebasado Trump? Y ahorita regresamos a la idea que comentas. Ok, empecemos un paso más atrás. La libertad de expresión, como la mayoría de los derechos, salvo la libertad de pensamiento, no son derechos absolutos, es decir, admiten ciertas limitaciones. Como la libertad de expresión es un derecho muy fundamental para la democracia, ¿no?, para la existencia de una sociedad con una democracia robusta, diversa, etcétera, los límites tienen que ser, esos límites, ¿no?, a ese derecho tienen que ser muy, muy restringidos. Y eso implica que hasta se pueden llegar a decir cosas que no son ciertas, se pueden decir cosas que pueden ser ofensivas, se pueden decir cosas que son agresivas e incluso injustas, pero aún así están protegidas por el derecho de libertad de expresión. El límite estaría en si en un caso determinado esa expresión implica una apología del delito o de la violencia, o implica una incitación a la violencia, de tal manera que realmente genera ese efecto. Porque no alcanza con decir, tendríamos que sacar a este gobierno corrupto y sacarlo, ¿no?, sacarlo de como sea lugar. Eso es una expresión, que lo digo yo, lo dices tú, sí, y está dentro del ejercicio de libertad de expresión. Porque es una sensación, estoy enojado, estoy molesto. Ahora, cuando el presidente de la República de Estados Unidos, un líder político muy importante, que tiene una gran receptividad en una población que además está armada, claramente se trata no solamente de una calentura, no de un exabrupto del momento. No, efectivamente eso tuvo una repercusión de una manera violenta. No fue solamente seamos violentos, sino que se incitó. Esa es un poco la barrera. Ahora, el problema es quién decide eso. Las democracias, para resolver un tema, te das cuenta, tan polémico, tan complejo, que no sé si yo fui capaz de explicarlo, y no sé si la teleaudiencia también, en este caso, incluso entiende lo mismo que yo. Yo creo que es para eso claro, que hay una justicia democrática, ¿no?, que es la que tiene que laudar. Claro. Porque si está en juego derechos tan importantes, en temas de interés público, de un presidente elegido democráticamente, el punto está en quién decide, no en el límite. Yo comparto que el límite de Trump lo pasó. Lo que yo discrepo es quién toma la decisión sobre el límite, porque aplaudir lo que hacen estas plataformas, y peor, presionar para que estas plataformas lo hagan, y está bien en este caso porque estamos de acuerdo, pero ¿qué garantías tenés vos de que el próximo no va a ser Gabriel Sosa Plata? ¿Cuál es la garantía que tengamos que no va a ser un presidente elegido democráticamente de otro signo? Y bueno, por eso también los líderes políticos se están empezando a salir, ¿no?, en contra. Sí, pues ya se dan cuenta que si le tocó a Trump, le puede tocar a cualquiera. Sí, por supuesto. Ahora, ¿el mundo hacia dónde se está inclinando? ¿Hacia seguir fomentando la autorregulación de las propias plataformas o establecer ya regulaciones por parte de los estados? Yo diría que hasta no hace mucho la autorregulación corporativa era el paradigma, ¿no? Es decir, esa idea de en Internet no hay mejor ley que la que no existe. El Internet es abierto, es libre, es descentralizado, mejor que los estados no se metan y que sean los actores del ecosistema de Internet los que definan su funcionamiento. Primero con los temas de privacidad de datos personales, con Cambridge Analytics, y ahora en materia de libertad de expresión, yo creo que ese paradigma recibió, si eso fuera un barco, recibió un disparo en la línea de flotación. Realmente hoy cada vez más gente piensa que es necesario algún tipo de regulación. Por supuesto que acá estamos hablando en términos muy amplios, porque acá hay gente que piensa que el Estado tiene que meterse en todo en Internet,
y regular todo, con lo cual no estoy de acuerdo, a regulaciones mínimas, ¿no? Que se complementen con la autorregulación y otras formas, que es un poco la opinión nuestra. Pero yo diría que ya hoy, primero que hay experiencias, pero también en el debate, en debates internacionales, bueno, y que hablar ahora luego de esta situación con la invasión al Capitolio, el debate sobre qué regulación tienen que tener ya está instalado. O sea, ya hoy no se discute si hay que regularlos o no, sino cómo regularlos, hasta dónde regularlos, quién los regula. Eso es lo que está instalado en todo el mundo y va a estar instalado en Estados Unidos, como ya lo estaba, pero ahora con mucha más fuerza. Y en América Latina, de alguna manera, ese debate está planteado ya desde hace un buen tiempo. Está ya presente. Gustavo, tenemos que hacer ya la pausa, que es solo una en este programa, pero después de esta pausa, sería muy importante que tú le platicaras a la audiencia, pues, estas propuestas que ustedes han hecho con una visión de derechos humanos sobre cómo regular a estas plataformas. Así que, pues no se vaya, todavía hay información, propuestas interesantes en torno de este debate. Qué gusto que continúe en Media 20.1. Recuerde que estamos también en los sistemas de televisión de paga en todo el país y también estamos ya los jueves a las 9 de la noche por Ciudad TV, que es un canal de televisión del Congreso de la Ciudad de México, y gracias por esta oportunidad. Gustavo Gómez, hasta Montevideo nuevamente. Gustavo, lo que declaró el presidente López Obrador en relación con estas plataformas. Tú ya nos has comentado, nos has dado algunas impresiones, particularmente sobre esto que acaba de decir, pero damos un punto de vista para ya entrar a las propuestas que ha elaborado particularmente Observacom y otras organizaciones. Las decisiones de las principales plataformas dueñas de redes sociales en torno a un tema tan mediático, tan visible, donde todo el mundo estaba mirando, yo creo que sin duda alguna genera un antes y un después. Hoy hay al debate que ya había sobre estos temas, sobre si habría que ponerle límites a las plataformas, al enorme poder concentrado que tienen Facebook, Google, Twitter, sin duda alguna una decisión tan fuerte sobre un presidente de un país tan poderoso ha provocado el debate. Por supuesto, con distintas perspectivas, pero un debate que va camino a cómo regular a las plataformas. Ya no es si se regula o no se regula. Y ahora vamos a discutir cuáles son los límites, qué obligaciones colocarle. Y eso va a empezar en Estados Unidos. Ya está en Europa la discusión y en Estados Unidos va a haber revisión, con un nuevo Congreso como se ha instalado, va a haber revisión sin duda alguna de legislación que tiene que ver con el funcionamiento de las plataformas de redes sociales. ¿Hay avances, por ejemplo, en Europa, Gustavo? Es decir, ¿ya se ha establecido algún tipo, aunque sea primario, de regulación, particularmente en esto que hemos estado abordando, sobre moderación de contenidos? Bueno, sí y no, digamos. Lo que ha habido en Europa ha sido algunos países que han avanzado sobre la regulación en plataformas, la regulación de contenidos en plataformas, que es muy distinto a lo que estamos hablando de cómo regular a los dueños de esas plataformas. Es parecido, porque estamos hablando de contenidos, pero esta discusión que tenemos ahora y la propuesta que hace Observacom tiene que ver con cuáles son las reglas que debe exigírsele a quienes ponen reglas privadas sobre los contenidos de nosotros, los usuarios. Europa, como en América Latina también, ha discutido más bien cómo regular los contenidos de los que publicamos en esas redes y cuál es el papel que dueños de esas redes deben tener para controlar y evitar esos contenidos. Por ejemplo, respecto a discurso del odio, por ejemplo, ¿no? Respecto a discurso ofensivo. La preocupación en general del sistema político ha sido en torno a problemas reales que tenemos en Internet, que son la desinformación, los discursos del odio, que en Europa son de mucha preocupación por un montón de razones históricas.
pero con problemas, ¿no? Porque de alguna manera terminan reforzando, fíjate la paradoja, lo que estamos discutiendo ahora. Porque como los gobiernos, los estados, no son capaces de meterse a un sistema de comunicación, ¿no? De tanta velocidad, de tanto volumen, no tienen capacidad de control sobre todos esos contenidos que se publican a diario, esos videos por millones que se publican a diario, terminan exigiéndole a las plataformas, algunos más, algunos menos, que sean los policías de Internet. O sea, privatizan la aplicación de la justicia, poniéndole responsabilidades a las plataformas para que hagan lo que el Estado no puede hacer. Es decir, si tú, Facebook, no bajas ese contenido denunciado como que es discurso del odio, en 24 horas te voy a poner una sanción enorme. Entonces, eso, o sea, partiendo de la base de que las plataformas tienen algo que hacer, no pueden lavarse las manos y acá no pasó nada, eso no es de nuestra perspectiva, no es una buena opción. Es decir, es legalizar ese rol de policía privada que hoy asumen las plataformas por decisión propia, pero ahora con una ley. Nosotros deberíamos en América Latina trabajar sobre otros enfoques. O sea, estamos parados, yo diría simplificando, y Europa no es el peor de los casos. Hay que mirar al odioso China, etcétera, ¿no? Que para mucha gente es como la referencia en la punta, pero digamos, nosotros estamos parados hoy en una discusión entre la autorregulación corporativa, que es lo que ha dominado hasta ahora y que vemos que se resquebraja, por lo menos no tenemos confianza sobre cómo funciona eso, y una regulación estatal abusiva. Lo que tenemos que hacer en América Latina, basado en otras convicciones, con una idea de la libertad de expresión mucho más fuerte que en Europa y muy distinta que la de Estados Unidos, que es básicamente la libertad de expresión de los dueños y no de las audiencias, tenemos que construir una alternativa. Una alternativa que impida que las plataformas sean las policías privadas de Internet, que sean los nuevos ministerios de la verdad, sin ningún tipo de transparencia, ni control democrático, ni nada, pero a su vez, no permitiendo esa tentación que tienen los gobiernos de hacerle caer a las plataformas con esa responsabilidad de que sean policías privadas, ¿no? Por obligación. Claro. Es decir, la idea, Gustavo, es de que a partir justamente de propuestas como las que ustedes han elaborado, se establezcan criterios muy claros de política pública sobre cómo regular a estas grandes plataformas. Ustedes elaboraron, junto con otras organizaciones, como lo hemos comentado, 10 estándares para una regulación democrática, así le han llamado, de las grandes plataformas, y que serían propuestas compatibles con estándares de derechos humanos. En términos muy generales, ¿en qué consiste esta propuesta y de qué manera han sido recibidas por los gobiernos? Como decía, lo que estamos proponiendo es una solución para algunos de los problemas que tiene Internet, no es la solución para todos los problemas. Efectivamente, nuestra propuesta lo que busca es ponerle algún tipo de límite y condiciones al ejercicio de moderación de contenidos que ya hacen las plataformas y que no van a dejar de hacer. Seamos claros, es un escenario improbable que estas plataformas, cuyo modelo de negocio se basa en justamente recomendarnos contenidos, en buscar un espacio donde quedamos atrapados, interesados para recibir publicidad segmentada, vaya a cambiar. Entonces nosotros decimos, si estas plataformas van a hacer moderación de contenidos, para que esa moderación de contenidos sea democrática, equilibrada, proporcionada, compatible con estándares internacionales de derechos humanos, debería seguir estos principios. Y lo que estamos tratando de hacer es que haya el más amplio consenso a nivel incluso con las propias empresas, pero sobre todo sociedad civil, academia y por supuesto los gobiernos en torno a esos principios. De alguna manera necesitamos acordar algunos principios mínimos de funcionamiento de estas plataformas para que cuando moderen contenido lo hagan de una manera que no termine censurando
el ejercicio de la libertad de expresión en estos espacios que son vitales hoy para las democracias modernas. Y en ese sentido, estos son obligaciones, por tanto, para los dueños, no para los usuarios. Para los usuarios que usan mal Internet y publican fake news y hacen incitación del odio y hacen, ¿no? Para eso hay otras herramientas. Esto es una herramienta parcial, pero como se ha visto, muy importante. Si no logramos parar este poder enorme de decidir sobre lo que se ve y lo que no se ve, sobre lo que se discute y no se discute, estamos en problemas. No es suficiente, hay muchos más problemas, pero es imprescindible hacerlo ahora. Y creo que es el momento justamente porque las decisiones sobre Trump y sobre el discurso de Trump han abierto el debate no solamente a ver el problema, sino también a soluciones. Y esperamos que esta sea un insumo para esa solución. Oye, Gustavo, ¿y qué opinas sobre estas propuestas que se han dado tanto en Estados Unidos, incluso aquí en México, o la misma China, ¿no? Ha hecho esto de crear sus propias redes sociodigitales, por ejemplo, y en este caso, pues de alguna manera compensar el poder tan importante que han adquirido estas grandes plataformas? Sí, bueno, eso es una mala solución a un problema que, digamos, podemos visualizar como un problema entre todos, el mismo problema. Es decir, fragmentar Internet es como dinamitar lo mejor que tiene la red de redes. O sea, lo que ha permitido la red de redes es justamente hacer del mundo un mundo único. Por supuesto, no debería pasar lo que está pasando de que haya empresas que de alguna manera como que homogeneizan, ¿no? Los contenidos. O sea, la decencia, si podemos publicar cosas decentes o indecentes, está definida por los ingenieros de Facebook para 2.000 millones de personas a la vez. Esa no es la idea de Internet inicial. Tendríamos justamente que poner esos límites para volver a la idea inicial de una Internet abierta, libre y descentralizada. Pero las propuestas de China, etcétera, no van en ese sentido, justamente, ¿no? Por más que el discurso se parece a este que estamos haciendo nosotros, lo que buscan es otra cosa, es cotos de actuación donde el Estado tenga un mayor control. No es para los Robin Hood que nos vienen a salvar de las grandes plataformas, es para quitar un gatekeeper privado para poner un gatekeeper estatal. Y ya sabemos en América Latina lo que significa tener gobiernos autoritarios, dueños de medios de comunicación. Imagínense lo que puede ser. No, sí, ahora hasta de plataformas, ¿no? Sería plataformas. Increíble. Entonces, yo creo que el camino es establecer algunas propuestas mínimas. Déjame, tal vez no las 10, pero déjame decirte lo principal. Yo diría que lo que ya hay de acuerdo hoy, muy generalizado, es que hay que establecer obligaciones de transparencia. Las empresas deben ser transparentes sobre cuáles son los criterios de moderación, cómo funcionan los algoritmos, cómo priorizan, por qué razones van a moderar contenido. Transparencia es un componente fundamental y hay mucho acuerdo. Rendición de cuentas. Esto ya es después de que actuaron. Es decir, díganos de manera muy clara, precisa, de manera periódica, que sea público y desagregadamente, ¿qué es lo que han hecho con esas reglas que tienen? Nos dijeron lo que iban a hacer, díganos lo que han hecho. Informes periódicos que se puedan fiscalizar para evaluar el impacto que tienen a partir de los datos que hoy las empresas dan y otros que todavía no dan. Debido proceso, es decir, es una cuestión básica. Necesitamos que se mantenga también en las plataformas el principio de inocencia. Es decir, no me retires contenido hasta que yo no tenga la posibilidad de defenderme. Porque si te equivocás, y es un discurso, es una expresión, un contenido que está protegido por el ejercicio de libertad de expresión, ¿qué me vas a dar la posibilidad que después lo ponga? Cuando ya sea después, ya es tarde. Entonces, debido proceso para garantizar un principio de nuestras democracias, que es, ¿puede haber responsabilidad ulterior por algún exceso que tengo? Y más allá del debate de quién lo pone y quién no lo pone. Cuando la empresa pone unas reglas, que me den la posibilidad, que me notifiquen de que estaría cometiendo un error o una violación de sus reglas y me permitan defenderme antes de que la empresa tome una decisión unilateral. Otro principio, proporcionalidad. Supongamos que al final, sí, efectivamente, alguien incitó al odio.
o a alguien se le fue de las manos un contenido. Proporcionalidad. No siempre es remoción de contenido, no siempre puede ser la decisión la suspensión de una cuenta. Cuando se discute si las plataformas son medios de comunicación, yo siempre digo que se parecen pero no son lo mismo. Las cuentas nuestras, la de Gabriel, la de Gustavo, la del Universal, la de TV UNAM, las cuentas son los medios de comunicación. Y si una plataforma bloquea una cuenta, está bloqueando un medio de comunicación entero. Sí, claro. Debe ser la última medida, no puede ser la primera medida. Puede haber advertencias, puede un marcar para decir que esta información no está bien, etc. Pero no puede ser la remoción de contenidos o la suspensión de una cuenta la medida por defecto. Por lo tanto, proporcionalidad. Derecho a apelación, Gabriel, derecho a apelación, que nos aseguren, que nos garanticen, no por voluntad, tiene que ser obligatorio, la ley debe establecerlo, que podamos apelar, que podamos patalear, no sé cómo se dice ahí, contra una decisión injusta. No siempre está garantizado. Y cuando pataleamos y nos dicen que no, o no nos responden, ¿saben qué dicen los contratos que firmamos? Que tenemos que ir a un juzgado de California a protestar. Sí, no, eso es imposible. Eso es violación de las normas mínimas de derecho al acceso a la justicia. ¿Cómo que no puedo ir a un juzgado a México? Si yo estoy usando la plataforma en México, yo vivo en México, si me obligan a contratar un abogado gringo, si me obligan a tener que ir a California a defender mi derecho a la libertad de expresión, es un abuso. Estoy dando 4 o 5 ejemplos. Claro, sí. De cuestiones que deben estar planteadas no de manera autorregulada, cuestiones mínimas, razonables, son casi de derecho al consumidor. Yo tengo más garantías yendo a tomar un café en mal estado en un bar de México que expresándome libremente en una elección en una plataforma como Facebook. Y no puede ser. No, definitivamente. O sea, no puede ser. Querido Gustavo, se nos ha terminado el tiempo de este programa. Nada más si te puedes despedir comentándole a la audiencia en dónde pueden encontrar este documento de principios. También ustedes hay una serie de sugerencias sobre de qué manera apelar cuando, por ejemplo, a alguien en sus redes sociales, Twitter o Facebook, lo censuran. ¿En qué sitio web? 2 referencias. Para todo, información, el documento con propuestas e incluso cómo apelar, www.observacom.org. Ese es el sitio permanente, se pueden suscribir en los servicios informativos, ahí está toda la información. Pero si quieren saber cuáles son sus derechos frente a las redes sociales, si quieren saber cómo apelar frente a Twitter, Facebook, YouTube, por ejemplo, el sitio es Tus Derechos en Internet, muy simple, www.tusderechoseninternet.org, y allí tienen tips, herramientas concretas. Quieren derechos, no solo ante los gobiernos, también ante las empresas dueñas de las plataformas, y si no los conocemos, y no exigimos, y no recurrimos frente a las decisiones injustas, esos derechos se pierden. Pues ahí está la recomendación. Muchísimas gracias, Gustavo Gómez. Un enorme abrazo hasta Montevideo y muchísimas gracias a usted. Hasta la próxima semana.